La relación de los homosexuales con sus madres es uno de los clichés más extendidos, pero también hay madres tóxicas, o el entorno en el que viven no propicia un entendimiento o ni tan siquiera un apoyo. Esta es una de esas historias. Vamos a verlo. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay. Introducción. Mi madre me contaba historias de la familia o de los vecinos, pero yo no quería escucharlas. No seas tan chismosa, me quejaba. Yo no comprendía que mi madre hablaba para matar el aburrimiento, la reproducción exacta de las horas y los días que la vida con mi padre le imponía, que para ella, como años más tarde me ocurriría a mí, contar su vida era el mejor remedio que había encontrado para soportar la carga de su existencia. Todo empieza con una foto. El autor encuentra una imagen de su madre a los 20 años, antes de que él naciera, y al verla se da cuenta de algo que había olvidado, que su madre alguna vez fue libre, o al menos tenía toda una infinidad de posibilidades por delante. A partir de ahí, el autor decide reconstruir la vida de esa mujer, destruida por la pobreza, el machismo y un marido violento. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Palomo Cojo, vuestro canal sobre literatura gay. Aquí vamos a nuestros asuntos, huyendo de los clichés. Ya sabéis que evitamos el drama de la salida del armario y el lloriqueo por el amor no correspondido. Y hoy vengo con un libro que fue un éxito enorme y que todo el mundo parece adorar. Lucha y metamorfosis de una mujer, de Edouard Louis. Yo no soy filólogo, soy un lector que te cuenta de qué va un libro y te dice lo bueno y lo malo según mi propia opinión. Y en este caso os voy a ser muy sincero. El libro no me ha gustado, pero vamos a ver por qué. Los personajes, el hijo y la madre. En el libro solo hay dos figuras que importan, y su relación es la justificación del libro, aunque a menudo sea una relación de choque y de alejamiento. Por un lado tenemos a Edouard, o Eddie, el autor y narrador, un chico que crece en un pueblo pobre del norte de Francia, consciente desde niño de su homosexualidad y de que sus modales no encajan con el entorno machista y obrero de su familia. Para sobrevivir, Eddie intenta alejar a su madre de su verdadera vida, para que no la vean sus compañeros y ella no sufra. Y más tarde, al entrar en el instituto, usa la educación y el lenguaje como armas para vengarse de su infancia, convirtiéndose en un tránsfuga de clase que llega a avergonzarse de la forma de hablar de su propia madre. Por otro lado, frente a él, tenemos a la madre. Se llama Monique y su vida es una sucesión de renuncias. Soñaba con ser cocinera, pero se quedó embarazada muy joven. Se casó con un hombre alcohólico y violento que la humilla en público. Pasa sus días entre la cocina, la limpieza y los partos. Sin embargo, la madre tiene pequeños brotes de rebeldía. Lucha contra la burocracia para llevar a sus hijos de vacaciones o se aferra a la amistad de una mujer de clase media para intentar escapar de su miseria, aunque esa amistad acabe en abandono. La trama. Retazos de una vida. El libro no tiene una trama lineal al uso, sino que se presenta como un recorrido por los recuerdos del autor. Vamos viendo escenas sueltas. Vemos a Eddie de niño, escondiendo su homosexualidad y rompiendo un objeto querido de su hermano pequeño para que su madre no descubra que le llaman marica en el colegio. Vemos a la madre peleando con el papeleo para conseguir unas vacaciones pagadas por el Estado y sonriendo por primera vez en mucho tiempo. También asistimos a momentos muy concretos. La madre escuchando a una canción de los Scorpions, ebria y feliz, algo que el niño Eddie detesta porque le parece un engaño. O la madre ilusionada con Angelique, una mujer de clase superior que les visita, les enseña a comer hummus y le cambia la forma de hablar, para luego abandonarla de golpe cuando encuentra pareja. Vemos también cómo ella observa impotente el deterioro de sus otros hijos, que caen en el alcoholismo o el aislamiento. El autor lo explica así. Se esforzaba en negar la realidad, pero para mí era evidente que veía el destino de sus hijos como la repetición infernal de los mecanismos que habían aplastado su propia vida, como el ciclo imposible de romper de una maldición. En medio de este ambiente de miseria, el tema de la homosexualidad del autor asoma de forma puntual.
hay una anécdota muy reveladora sobre cómo la madre procesa la homosexualidad de su hijo. Cuando le confesé que era homosexual, me respondió muy preocupada: al menos espero que en la cama no hagas de mujer. Es una anécdota que ahora me hace reír. La relación entre madre e hijo se va rompiendo a medida que Eddie asciende socialmente a través de los estudios. Él empieza a corregirle las faltas de gramática y le prohíbe que se toque la nariz cuando van al instituto juntos. La vergüenza que antes los unía frente a la pobreza del pueblo ahora los separa. Al final, el libro es la visión que el autor tiene de su madre, una mujer que soportó 20 años de violencia machista y que en el presente le propone limpiarle la casa a su propio hijo a cambio de dinero, porque lo necesita para sus cosas. ¿Por qué podría no gustarte? Y aquí llegamos a la parte en la que te digo por qué este libro no me ha gustado. Entiendo que es una obra muy famosa y que para mucha gente es conmovedora, pero a mí me ha fallado la estructura. El autor nos presenta una sucesión de anécdotas y recuerdos de su madre, pero esos fragmentos me han parecido un poco inconexos entre sí. Salta de una escena en la feria del pueblo a un recuerdo de la abuela, y esa falta de hilo conductor dificulta mucho hacerse una idea real de la personalidad de la madre. Al final, ves los hechos que la han marcado, pero la sientes como un personaje muy difuso, un conjunto de heridas sin un carácter definido. Y lo que es peor, cuesta ver la relación emocional real entre ella y el hijo. Un claro ejemplo de esta desconexión es el episodio de la apendicitis. El autor nos cuenta que sufrió un dolor lacerante que casi le cuesta la vida, pero la falta de interés de su madre ante la gravedad de los síntomas se narra de forma tan fría y aislada que, en lugar de sentir el peso del abandono, te queda la sensación de estar leyendo un dato más de su expediente médico. Esa forma de encadenar recuerdos sin profundizar en el vínculo hace que cueste empatizar. Si además buscas una novela con una historia que avance y se cierre, este no es tu sitio. Es un libro puramente fragmentado, y si no conectas con la voz del autor desde el primer capítulo, la lectura se hace muy pesada a pesar de su brevedad. Algunas virtudes y conclusión. No quiero quedarme solo con lo negativo. El libro tiene momentos de una gran clarividencia social. Describe muy bien la pobreza, cómo el machismo destruye a las mujeres desde dentro y cómo la educación y el cambio de clase social puede convertirse en una traición violenta hacia tu propia familia. La anécdota de Eddie corrigiéndole la gramática a su madre en el tren es uno de los ejemplos de ello. Pero en mi opinión no es suficiente para mantener el conjunto. Para mí no merece la pena leerlo, porque la fragmentación de los recuerdos impide crear ese retrato íntimo y profundo que el autor promete al principio. Y hasta aquí el vídeo de hoy del Palomo Cojo. Me encantaría saber qué piensan. ¿Habéis leído a Edouard Louis? ¿Creéis que una sucesión de anécdotas puede sostener un libro sin un hilo conductor claro? Deja un comentario aquí abajo, que los leeré todos. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo libro ya lo tengo en mente y seguiremos leyendo historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y disfruta de un buen libro. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay.